Bienvenidos a Economía. El ministro de Economía alemán Robert Habeck y su homólogo francés Bruno Le Maire se encuentran hoy en Washington para debatir la llamada Ley de Reducción de la Inflación, que el Congreso estadounidense aprobó el año pasado. Esta incluye subvenciones por valor de 370.000 millones de dólares para incentivar la descarbonización de la industria estadounidense. Pero excluye a muchos de los socios más cercanos de Washington. La UE teme que esto expulse de Europa a empresas clave en tecnología verde. Son los empleos del futuro. Muchos estarán en la industria descarbonizada de la mano de fabricantes de automóviles y empresas de alta tecnología. El paquete de subvenciones de 370.000 millones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden genera escepticismo en Europa porque excluye a las empresas del viejo continente. Ahora Alemania y Francia quieren hablar. Dos países obligados a entenderse a raíz de la guerra en Ucrania. Los ministros de Comercio de Alemania y Francia, Robert Habeck y Bruno Le Maire, se dirigen a Washington. Tenemos que explicar a Estados Unidos qué partes de la ley de reducción de la inflación no son compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y hay bases para arreglar eso. Para los fabricantes de automóviles se vislumbran excepciones. Podrían recibir subvenciones de ambos lados, un beneficio para ellos mismos y también para el medio ambiente. En mi opinión, se trata más bien de que tengamos dos economías funcionando a toda máquina, hacia un futuro verde. No creo que sea una mala idea y, desde luego, no es algo por lo que merezca la pena tener una guerra comercial. La Unión Europea anuncia planes propios para impulsar las empresas descarbonizadas, pero puede que no baste con una lluvia de dinero. Algo como la ley de reducción de la inflación está bien tenerlo. Es la guinda del pastel, pero las decisiones de inversión deben verse en un contexto más amplio. Así que esta ley parece una mera nube sobre las relaciones transatlánticas, un nexo demasiado grande como para fracasar en la búsqueda de un acuerdo. Ampliamos ahora este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, saludos. La UE podría perder industria si los empresarios deciden marcharse a Estados Unidos atraídos por las ayudas económicas. ¿Qué plan exactamente tiene Bruselas para evitarlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la Unión Europea, los países miembros están trabajando en cómo van a responder a esas ventajas que Estados Unidos está ofreciendo efectivamente a su propia industria. De momento tenemos la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, una propuesta que como núcleo, como medida estrella, podríamos llamarla así, propone flexibilizar las normas dentro del mercado europeo para que los gobiernos den ayudas a su propia industria. Eso lo complementaría con una base de unos 250.000 millones de euros de otras partidas que no han sido utilizadas. Ese dinero sobre todo vendría de la partida destinada al coronavirus y que ha quedado restante. Y por supuesto estamos esperando ver o saber qué consigue Habeck y Le Maire, los ministros de Economía de Alemania y de Francia, en este viaje que están realizando estos días para negociar con la administración de Biden. José, Alemania y Francia son los países que van a negociar estos próximos días cara a cara con la administración Biden, pero ¿tiene la UE una postura común en cómo hacer un contrapeso a las ventajas de la industria en Estados Unidos? Bueno, lo cierto es que no, y vamos a tener esta semana una oportunidad de que los líderes discutan, ¿no?, cómo conseguir una postura común. Sobre todo genera dudas, preguntas, miedos. ¿Qué ocurrirá si los países del norte con más dinero pueden ofrecer más ayudas a su propia industria? Si eso va a romper, ¿no?, la unidad del mercado interno aquí en la Unión Europea en esta carrera que ahora se ha abierto con Estados Unidos. Y por último, José, ¿qué tan probable es una guerra comercial? ¿Se podría llegar a ese punto?
Bueno, ningún escenario se puede descartar, ¿no? Pero es el escenario que todos y seguramente también Estados Unidos quiere evitar con la Unión Europea. Como hemos visto en otros episodios, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, al final es un escenario que no beneficia a ninguna de las partes. La Unión Europea intenta evitarlo con un foco muy amplio, ¿no? Que es conseguir la misma o el mismo estatus que tiene México y que tiene Canadá en cuanto a los efectos o las ventajas que tiene su industria en Estados Unidos. Si no se consigue ese objetivo, pues la Unión Europea intentará evitar una guerra comercial negociando acuerdos más pequeños con Estados Unidos, por ejemplo, en el sector automovilístico, que ya lo saben es un sector muy sensible para Europa y especialmente para Alemania. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y seguimos en Estados Unidos, un país que creció a un ritmo del 2,9% en el último trimestre de 2022. Creó una media de 400.000 empleos al mes ese año y en enero más de 500.000. Y la inflación está cayendo lentamente mientras suben las tasas de interés. Los datos positivos, sin embargo, no están calando en el ánimo de los ciudadanos. Este martes, el presidente Joe Biden va a hablar del Estado de la Unión a una población que, según el pulso que ha tomado Gallup en enero, es pesimista con respecto a la economía, la inflación, la dirección de la bolsa, el empleo y las tasas de interés. Ana Nieto, ¿por qué ese sentimiento? Pues de acuerdo con Gallup hay tres motivos. El primero, sobre todo el primero y el más importante, es la inflación que sigue alta y este es muy perjudicial en cuestiones de vivienda y también en la alimentación, que es un 10,4% más cara que el año pasado. El segundo motivo es la caída de los mercados de valores, que está afectando a muchos planes de pensiones. No hay muchos estadounidenses que tengan acciones directamente, pero sí planes de pensiones y han visto cómo el rendimiento ha bajado. Por último, el mercado de trabajo está fuerte, pero están viendo cómo el sector de la tecnología está anunciando día sí, día también, cómo se están destruyendo empleos. Hoy Dell ha dicho que va a despedir a 6.500 personas. Normalmente este sector es muy fuerte, tiene unas condiciones laborales muy buenas y el resto de los estadounidenses está pensando que cuándo les va a tocar a ellos, básicamente. Así le han dicho a Gallup que temen que la inflación siga a la alza, a pesar de que siga bajando. También piensan que va a seguir subiendo los tipos de interés, que se va a deteriorar el mercado de trabajo y el mercado de la bolsa, el mercado de la bolsa de valores también va a caer de nuevo este año. La inflación sigue siendo, no obstante, en el año 2023, igual que lo fue en el año 2022, la preocupación más seria, seguido ahora de una posible debilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, Ana, se abre la posibilidad de que la economía estadounidense se mantenga fuerte y evite una recesión, ¿no es así? Eso es lo que creen cada vez más economistas. El Fondo Monetario Internacional es ahora mucho más optimista de lo que lo era hace unos meses. Ayer, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro con Bill Clinton, dijo en la CNN que veía la posibilidad de que pudiera haber una desaceleración muy suave, incluso aunque la Reserva Federal siguiera subiendo tipos para acabar con la inflación. Y hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho en la CBS que no se puede hablar de recesión en un país que crea 500.000 de empleos en un solo mes, como ha ocurrido este enero, y tiene la tasa de desempleo más baja en los últimos 53 años. Así, no obstante, la realidad es que muchos de los consumidores ahora mismo han llegado al fondo de sus ahorros, tienen una deuda cada vez más alta en sus tarjetas de crédito y la inflación sigue siendo una preocupación muy alta. Gracias, Ana, desde Wall Street. Pues seguimos hablando de los altos precios, pero aquí, en Europa, porque después de alcanzar niveles récord, la inflación siguió remitiendo el mes pasado en la eurozona, incluida España, donde los ciudadanos notan el impacto del aumento del precio del aceite de oliva. El costo de este producto estrella de la cocina española ha aumentado un 50% en un año. Nuestro reportero viajó a Andalucía para entender por qué. La cosecha de aceitunas ya casi ha finalizado. Ha sido la más corta y menos productiva en mucho tiempo para miles de agricultores de la campiña sevillana. Por la falta de agua no han cogido el color que a esta fecha deberían de tener y el tamaño.
y también esto afecta al rendimiento graso, que es un rendimiento bajo que estamos teniendo en esta campaña. Una cosecha menor implica una subida del precio por kilo. Sin embargo, eso solo compensa parcialmente la escasez. Si no es que no entraríamos en la finca, si no existieran estos precios. No interesaría coger la aceituna. La cosecha es tan magra porque hace meses que no llueve en el sur de España y las temperaturas han sido muy altas. Las aceitunas incluso se han secado en el árbol. Se esperaba por eso una menor producción de aceite de oliva. Y ahora hay una escasez de más de 600.000 toneladas en el mercado mundial. De momento la demanda está experimentando ya caídas. Tiene que llegar a producirse un descenso del orden de un 30% en el consumo mundial de aceite de oliva. Es inevitable puesto que no hay suficiente producción. Para el jefe de la cooperativa, la mala cosecha es un mal negocio a todos los niveles. Por tanto, el productor pierde, el consumidor pierde porque paga más, el distribuidor que está en el centro de la cadena de valor, pues mantiene la posición, entiendo que querrá mantener un flujo de clientes por la tienda y no se atreverá a tener márgenes mayores, así que yo creo que perdemos todo. Los productores andaluces podrían sobrevivir a una mala cosecha, pero los próximos años podrían volver a ser demasiado calurosos y secos. Cada vez se riegan más olivos de forma artificial y eso crea un círculo vicioso. Lo que se anuncia es que precisamente las más elevadas temperaturas y la falta de disponibilidad de agua es lo que nos va a representar. Por tanto, verdaderamente puede ser preocupante de cara al futuro. El agricultor Ignacio Loring también ha empezado a irrigar sus primeras plantaciones, pero en una de ellas también se ha agotado el agua del pozo. Junto con otros olivareros, confía en poder abastecerse con el agua tratada por la depuradora, pero aún falta para eso. Y con esto ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos y les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina. Hasta luego.